A rey muerto, rey puesto. Eso es lo que normalmente se suele decir cuando se despide a un entrenador, ya sea en el fútbol, en el baloncesto o incluso en el tenis. Tras la separación tan sorprendente e inesperada entre Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero, ahora todo el mundo se pregunta quién va a ser el sucesor de Juan Carlos. ¿Quién será el entrenador titular de Carlos Alcaraz? Lo que está claro, y es que como se ha confirmado desde varias fuentes, Samuel López será el sustituto de Juan Carlos Ferrero, al menos hasta el Open de Australia. Y también se ha decidido que Samuel López seguirá con Carlos Alcaraz siendo el segundo entrenador. Pero, ¿quién va a ser ahora el que dé las órdenes a Carlos Alcaraz? ¿Qué candidatos reales hay? Está claro que el entorno de Alcaraz ahora tiene muchísimo trabajo, ya que necesita encontrar a un entrenador que siga moldeando a Carlitos, que siga haciéndolo mejor y que sobre todo le permita ser a Carlos un tenista sorprendente, creativo e impredecible. Teniendo en cuenta los motivos de la ruptura entre Juan Carlos Ferrero y Carlos Alcaraz, primero de todo hay que destacar cuáles son las condiciones que va a tener que aceptar este nuevo entrenador, el nuevo entrenador del mejor tenista del mundo, que es una responsabilidad brutal. En primer lugar, la familia y el entorno de Carlos Alcaraz quiere que este entrenador se asiente en Murcia, es decir, que viva muy cerca de la familia y de Carlos Alcaraz, ya que consideran imprescindible que el entrenador esté siempre las 24 horas del día o por lo menos las horas de entrenamiento con Carlos Alcaraz en su academia. Con lo cual es muy importante pues que este entrenador quizá no tenga ningún tipo de responsabilidad más allá que de seguir haciendo de Carlos Alcaraz un tenista mágico y por lo tanto se va a tener que asentar en Murcia. Por otro lado, otro de los motivos fundamentales va a ser que ese entrenador sepa lidiar con la vida deportiva y extradeportiva de Carlos Alcaraz. Es decir, uno de los rifirrafes, por llamarlo de alguna manera, que había entre Juan Carlos Ferrero y Carlos Alcaraz tenía mucho que ver, ¿no? Pues con la vida extradeportiva que llevaba Carlos, ya que Juan Carlos Ferrero consideraba pues que Carlitos en algunas ocasiones no estaba lo suficientemente concentrado en el tenis. Y es por tanto que hay veces que Juan Carlos Ferrero sí que le achacaba esa falta de disciplina y concentración en su trabajo, ¿no? Por lo tanto, pues al final el nuevo entrenador va a tener que ser capaz de lidiar con eso. Carlos no es solo un jugador de tenis, sino que ya es una marca y una marca como tal pues tiene diferentes compromisos publicitarios, diferentes eventos que no están siempre relacionados con el tenis. Con lo cual, pues ese entrenador va a tener que compaginar ese calendario extradeportivo de Carlos con los entrenamientos de tenis y pues va a tener que ser un poco, además de su entrenador, su padre, tanto a nivel tenístico como personal, aunque sin descuidar, por supuesto, que el padre de Alcaraz, Carlos, también va a estar siempre presente en todos los movimientos y en todos los ámbitos que tienen que ver con su hijo. Por lo tanto, es muy importante que ese nuevo entrenador sea capaz de saber gestionar, ¿no? Esa vida extradeportiva de Carlos Alcaraz. Algo que no tiene pinta de que pueda resultar sencillo, ya que normalmente muchos entrenadores son muy exigentes con sus pupilos y en especial en el tenis, donde al final el factor diferencial
es el propio tenista, tanto a nivel mental como físico. Y finalmente, pues la última parte que quizá yo creo que no debe haber muchas tiranteces será la parte económica, donde al final, pues en este caso, el padre de Carlos Alcaraz es el que lleva ese aspecto y pues vas a tener que negociar un contrato según las cantidades que el mismo Carlos Alcaraz Senior te ofrezca. Esto es así y seguramente en ese aspecto yo creo que no habrá ningún problema porque teniendo en cuenta que si Carlos Alcaraz sigue al mismo ritmo que en 2025, lo cual sería un éxito rotundo, pues el salario de este entrenador sería bastante aceptable, acorde yo creo al mejor entrenador del mundo en ese caso. Ahora bien, teniendo en cuenta la importancia de asentarse en Murcia, de tener una gran relación tanto con el entorno familiar como con Carlos Alcaraz para saber gestionar correctamente la vida deportiva y extradeportiva de Carlos y haber aceptado la propuesta económica exigida por el padre de Carlos Alcaraz, vamos a analizar qué 5 entrenadores puede haber que puedan resultar ser llamativos o ser perfectos para el estilo tenístico de Carlos Alcaraz. Pero antes de empezar con el vídeo, o antes de empezar con esta propuesta, es muy importante que os suscribáis para que me deis mucho apoyo, que le deis me gusta si os gusta que siga haciendo este tipo de contenido y que comentéis cuáles serían vuestras propuestas para que yo las lea y las pueda analizar si es posible en otro vídeo. Ahora sí, empezamos con las propuestas con el top 5 de mejores entrenadores para Carlos Alcaraz. Quiero recalcar pues que esta top que vamos a hacer no va de mejor a peor, ya que no lo he querido hacer de esa manera, sino simplemente vamos a lanzar 5 posibles candidatos que pueden ajustarse a lo que pide Carlos Alcaraz, pero teniendo en cuenta que no hay ningún tipo de información y por lo tanto está sujeto a varias hipótesis que he decidido realizar teniendo en cuenta pues las condiciones que exige Carlos Alcaraz para ser su entrenador. En primer lugar, pues tendríamos a Carlos Moyá, que la verdad yo creo que no necesita presentación. Carlos Moyá fue fundamental, ¿no? En el desarrollo de la etapa final de la carrera de Rafa Nadal. Una vez que Rafa decide separarse de su tío Tony y aparece Carlos Moya como entrenador principal, la verdad es que sirve como un aire fresco para el tenis de Rafa Nadal y le permite, a pesar de la edad, seguir cosechando títulos, ¿no? Hay que tener en cuenta pues que Carlos Moya es un tipo súper preparado, escuela yo creo también Juan Carlos Ferrero, súper metódico, aunque sí es posible pues que a diferencia de Juan Carlos, Carlos Moya se adapte mejor al estilo de Carlos Alcaraz, sobre todo a nivel extradeportivo. Yo creo que es algo más flexible en ese aspecto que Juan Carlos y puede tener quizás una mejor relación en ese aspecto del que tenía Juan Carlos. Carlos Moya, hay que recordar pues que ha sido número 1 del tenis mundial, que ha sabido trabajar de una manera ejemplar y muy profesional con Rafa Nadal y por lo tanto sería un candidato muy a tener en cuenta y que responde perfectamente a las exigencias, ¿no? que piden la familia de Carlos Alcaraz. ¿Cuál puede ser el principal inconveniente de Carlos? Pues al final que él se tenga que desplazar a Murcia, no olvidemos pues que Carlos Moya también tiene una familia, también tiene esas responsabilidades
familiares que tenía, por ejemplo, Juan Carlos Ferrero. Y el hecho es de que al final Carlos Moya pues está viviendo en su tierra, en las Islas Baleares, y pues ahí puede haber un hándicap, ya que trasladarse de las Islas Baleares a Murcia puede no ser del todo del agrado de Carlos Moya. Sin embargo, pues los grandes puntos a favor de Carlos es que ha trabajado con el mejor tenista español de la historia, con lo cual ya la experiencia que le puede aportar a Carlos Alcaraz puede ser inmensa, ya que puede seguir mejorando su juego, moldeándolo a lo que pide Carlos Alcaraz, a esa creatividad, a ese momentos impredecibles, ¿no?, que tiene el tenista murciano, y lo puede seguir moldeando y mejorándolo, con lo cual para mí sería una apuesta muy acertada, puesto que el bagaje profesional que ha tenido Carlos Moya, sobre todo con Rafa Nadal, así lo demuestra, y sería, yo creo, una opción totalmente acertada. La segunda opción para mí, que sí que sería también bastante positiva, sería la del seleccionador nacional David Ferrer. Hay que tener en cuenta pues que David Ferrer y Carlos Alcaraz ya se conocen, ya han entrenado juntos en la selección española, y considero pues que David Ferrer podría ser un gran entrenador para Carlos Alcaraz, ya que este mismo año en la Copa Davis ha demostrado cómo es capaz de unir a un equipo, cómo es capaz de sacar lo mejor de unos tenistas que quizás están varios escalones por debajo de Carlitos, y enfrentarles con las mejores raquetas del mundo. O sea, el equipo que tuvo este año en la Copa Davis, la selección española, era el más flojo de los 8 que habían en esa fase final, y llegaron a la final con un gran mérito, por supuesto, de David Ferrer, que logró unir a su equipo, logró armar una estructura muy sólida y logró también escoger a los tenistas en los partidos individuales y en el doble, pero sobre todo a la hora de analizar el juego de sus rivales y los puntos débiles, yo creo que David fue muy importante, ya que supo manejar o controlar cómo iban a ser los partidos contra España frente a rivales durísimos como República Checa, Alemania e Italia. Por lo tanto, al final, esa experiencia que ha tenido Ferru en esta Copa Davis también puede ser un buen bagaje para él, para ser el entrenador de Carlos Alcaraz. Aunque es curioso que justo Carlos Alcaraz rechazase ir a la Copa Davis este mismo año, algo que yo creo que David también entendió perfectamente debido a la carga de partidos que tuvo Carlitos durante el año. Además, otro de los aspectos positivos de Ferrer, además de su experiencia como entrenador, pues también está el hecho de que él vive en Javea, muy cerca, relativamente más cerca en comparación a Carlos Moya del Palmar, y por lo tanto yo creo que no le supondría mucho desgaste el hecho de asentarse en Murcia, ya que al final pues están prácticamente cerquita del Palmar. Por lo tanto yo creo que sí que David Ferrer podría acudir todos los días a los entrenamientos de Carlos Alcaraz en su academia, y no habría ningún tipo de problema en ese aspecto. Así que también podría ser, pues, el entrenador en ese aspecto el más indicado, ¿no?, para establecer un buen vínculo laboral y personal con Carlos Alcaraz, y más teniendo en cuenta, pues, que Ferru también conoce a Carlitos, sabe qué aspectos puede sacar lo mejor de él, y sobre todo hay que tener en cuenta, pues, que David al final era un tenista en el que basaba su juego sobre todo en una fortaleza y un esfuerzo encomiables, con lo cual yo creo que también sería capaz de exigirle a Alcaraz, quizá no a los niveles que le exigía Juan Carlos Ferrero, pero sí que se ajustaría mucho a esas exigencias que le imponía antes Ferru.
La opción yo creo que es la más utópica de todas, pero la que sería totalmente histórica y que yo creo que reventaría absolutamente la historia del tenis sería Rafa Nadal, ¿no? O sea, imaginaros al tenista sucesor de Nadal siendo entrenado por el mejor tenista español de la historia, ¿no? Por Rafa. Sería algo brutal, algo mágico, algo que engancharía muchísima más gente al tenis, ya que al final pues hay muchos que son nostálgicos de Rafa y que quizás han dejado de ver el tenis, pero si Rafa se une al equipo de Carlos Alcaraz, pues en cierto modo volverían a sentirse otra vez identificados, ¿no? Con ese espíritu de lucha, de sacrificio, de garra que implementaría Rafa en Carlos Alcaraz, que estoy completamente convencido de que así lo haría. Además, pese a que Rafa no ha tenido ninguna experiencia como entrenador, está claro que es uno de los mejores tenistas de la historia, uno de lo que puede ser uno de los mejores entrenadores de la historia por la visión que él tiene del tenis, por cómo sabe leer los partidos, por cómo sabe atacar los puntos débiles del rival y por sobre todo la mentalidad que ha tenido Rafa, que para mí ha sido la mejor en la historia del tenis y por la que ha ganado también muchos Grand Slam. Quizás ese es el punto más flaco que puede tener Carlitos, ¿no? En su nivel tenístico y yo creo que con Nadal esa mentalidad de Carlitos iba a mejorar de forma exponencial, básicamente porque es que es uno de los debes que tiene Carlitos y que estoy seguro de que Rafa le explotaría ahí en ese aspecto al máximo. Además, yo creo que también Rafa pues sí que ayudaría o entendería también la vida personal y profesional de Carlitos, sabría adaptarse muy bien, básicamente porque él también así lo ha vivido y considero pues que además con la experiencia de su tío Tony Nadal, pues Rafa también aplicaría no lo que a él le hicieron en ese aspecto, que yo creo que le vendría perfecto a Carlos Alcaraz. Pero ¿cuál es el hándicap? Pues que ahora mismo Rafa sigue viviendo en Manacor, tiene familia, dudo mucho que se quiera desplazar al Palmar para estar conviviendo 24/7 con Carlos Alcaraz, que es al final una de las exigencias que el team de Carlos pide y yo creo que todavía Nadal no está dispuesto a ser entrenador de tenis, básicamente porque ha desconectado un poco de ello, aunque sí que lo hemos podido ver estos últimos días en Arabia Saudí presenciando pues la Copa de Jóvenes Maestros. Pero todavía yo creo que Nadal no quiere dar ese paso de ser entrenador y menos de un tenista como Carlos Alcaraz, ¿no? Que te va a exigir mucho y vas a tener que asumir una responsabilidad brutal desde el primer día. Pero qué bonito sería, ¿no? Ver alguna vez esta dupla histórica. Otra opción que no puede ser remota y que puede estar encima de la mesa y que bien analizaron los chicos de Punto de Break puede ser Nicolás Almagro, que yo personalmente no contemplo porque considero que al final Nicolás Almagro sí que le puede aportar grandes cosas a Carlos Alcaraz a nivel tenístico, pero quizás a nivel mental, que yo creo que es el gran punto débil de Carlos, me cuesta que Nicolás le pueda sacar el mayor jugo posible a esa cabecita de Carlos. Tampoco sé muy bien hasta qué punto ha dirigido o ha entrenado Nicolás Almagro. Está claro que ha sido uno de los grandes tenistas de la historia de España, porque al final después de Rafa Nadal y David Ferrer, quizás Nicolás Almagro junto con Feliciano López y Fernando Verdasco han sido tenistas de gran renombre para España, campeón de la Copa Davis. Y pues el punto a favor que tiene Nicolás es que al final vive en Murcia, muy cerquita del pueblo de Carlitos, con lo cual ese aspecto sí que puede ser muy positivo
para Carlos, ya que al final Nicolás no tendría ningún problema para compaginar y el estar siempre todos los días pendiente de Carlitos en sus entrenamientos, ¿no? Pero al final a mí lo que más me cuesta de ver de Nicolás Almagro es si realmente va a ser capaz de exigir a Carlitos todo lo que se necesita para que siga siendo el mejor tenista del mundo. Eso es quizá la parte que más me cuesta ver. Y no dudo de que Nicolás también sería buen entrenador para Carlos Alcaraz. Y pues es uno de los posibles candidatos también que hay que tener en cuenta sin ningún tipo de duda. Finalmente, y aunque pueda parecer extraño, a mí es una opción que realmente me encantaría por cómo analiza el tenis, por cómo sintetiza qué está sucediendo en un partido o qué debe mejorar un tenista para poder sacar adelante un partido, sería la opción de Alex Corretja. Alex Corretja, que estuvo trabajando con Alexander Zverev y teniendo en cuenta el carácter que tiene el alemán y la mentalidad que tiene, pese a que no fue todo lo fructífera que podía llegar a ser, en este caso por culpa del tenista alemán, considero que con Carlitos sería totalmente distinto. O sea, Alex Corretja para mí es el mejor analista de tenis que hay ahora mismo en la actualidad y considero que además con la gran relación que mantiene con Carlos Alcaraz y con el entorno de Alcaraz sería una apuesta muy segura y muy fiable. ¿Por qué? Pues porque al final Alex Corretja sabe mejor que nadie el talento que tiene Carlos Alcaraz, sabe analizar cuáles pueden ser los puntos que tiene que mejorar Carlitos, sabría también gestionar correctamente tanto la vida personal como profesional de Carlos, porque al final el Alex también ha sido tenista, ha sido campeón de Roland Garros. O sea, es un proyecto que sería muy interesante para Carlitos por eso, porque al final Alex es un loco del tenis y creo que en cuanto al carácter sí que es algo más diferente que Juan Carlos Ferrero y considero pues que también con la familia sí que se podría compaginar perfectamente porque mantiene una relación magnífica con todos los integrantes del staff ya que les conoce personal y profesionalmente y saben cómo trabajan. Con lo cual, no creo que le costaría mucho empezar a trabajar con Carlitos y los resultados, la verdad es que serían realmente bastante buenos y muy rápidos por ese aspecto. ¿Cuál es quizá el principal debe, ¿no? de Alex Corretja? Que a lo mejor él no se encuentra preparado para entrenar a Carlos Alcaraz o se encuentra muy cómodo analizando el tenis desde la barrera, como se suele decir, ¿no? Él al final es un apasionado del tenis, le encanta ver tenis las 24 horas del día, los 365 días del año y quizás ahora con esa figura de analista se encuentra muy cómodo y a lo mejor no está dispuesto, ¿no? a cambiar de papel y ser el entrenador del mejor tenista del mundo. A mí personalmente me encantaría ver a Alex con Carlos, básicamente porque podría trasladarle a Carlos todos los conocimientos que él nos muestra a los espectadores a través de la tele cuando está analizando un partido. Se los podría trasladar a Carlos y a mí me parecería que sería una dupla completamente letal. Ojalá se pudiera dar esta pareja, porque yo sí que considero que aquí Carlos, pese a que no tenía que haber perdido todavía a Juan Carlos Ferrero, pues de algún modo compensaría esa pérdida de su antiguo entrenador con un gran entrenador que podría ser para él Alex Corretja. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, no olvides suscribirte, deja tu like y coméntame qué entrenador crees que va a ser el sucesor de Juan Carlos Ferrero para Carlos Alcaraz. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.